También durante esta jornada, como está, buenas tardes, se conoció la información que entrega el Coordinador Eléctrico Nacional. Recuerde que había un plazo que establece la ley a propósito del apagón de febrero, este mega apagón que dejó más o menos el 90% de la población sin electricidad. Se remite a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles este informe. Ahora las empresas aludidas tienen que dar respuesta. Es un informe grande, 400 páginas. Entre otras cosas, se señala que habría unos trabajos no informados de parte de una de las empresas involucradas. Estamos con Rodrigo Castillo, quien es socio de Táctica Consultor. Primero que nada, gracias por estar junto a nosotros. Primero, Rodrigo, ex director de empresas eléctricas. Así es. Hace Bueno, un tiempo. Sí, el informe señala que efectivamente, hay que leerlo con detalle, pero que efectivamente había unos trabajos que no estaban bien declarados y sería parte naturalmente de las razones por las cuales se genera este desperfecto que deja casi el 90% del país. Para que la gente lo entienda de forma lo más didáctica posible, lo que dice el informe o análisis de falla de parte del coordinador, y acá simplemente voy a repetir lo que dice, no es que yo tenga seguridad de que lo que ahí se dice sea o no efectivo, pero es lo que se dice. Es que efectivamente más o menos a la 1 de la tarde sí, la empresa ICE Interchile le informa al coordinador que estaba teniendo problemas en los elementos de comunicación de una de las protecciones de la línea que luego tuvo la falla. Reporta este problema y por lo tanto le informa que estaba funcionando con las protecciones auxiliares y que no había ningún problema, que seguía todo más o menos con normalidad porque estaba operando la redundancia. Con posterioridad, pero la redundancia es la línea de protección que resguarda la protección redundante, claro, una duplicación. Más o menos 2 horas después de esto, de acuerdo al coordinador, y cuando se intenta reparar este problema de comunicación que se había detectado en una de las protecciones, se habría producido este problema que habría terminado con la falla de ambos circuitos y todo lo que conocemos que viene después, motivo por el cual lo que ha comentado el coordinador es que esta labor, la labor de haber intentado reiniciar las comunicaciones de la protección, no habría sido informado adecuadamente al Coordinador Eléctrico Nacional y que eso habría sido uno de los elementos relevantes por los cuales se generó toda la cadena de acontecimientos posteriores. Rodrigo, cuando se produce este mega corte el 25 de febrero, lo primero que hicimos nosotros fue empezar a buscar información sobre esta empresa, ICE Interchile, y ver las objeciones que pudiera haber tenido, y salta de inmediato en su minuto una objeción que era, si no me equivoco, ojalá que no me traicione la memoria, del segundo Tribunal Ambiental de Antofagasta, que objetaba el método de construcción de las torres precisamente del segmento de la línea que se había producido el corte, que entiendo que era una suerte de ensamblaje aéreo y no por tierra, lo cual no los obligaba a tener acceso por tierra a las torres. ¿Eso puede tener alguna incidencia? ¿Es solamente una casualidad que se haya objetado precisamente? Es una casualidad. ¿Es solo una casualidad? Sí, porque la falla se da a nivel de las protecciones. En realidad es de hardware, pero del computador. No tiene nada que ver con las líneas físicas. Por lo tanto, el hecho de haber tenido acceso terrestre o no haber tenido acceso terrestre, yo desconozco si con posterioridad esas líneas tienen o no acceso terrestre, pero no es relevante para efectos de esta falla. De esta falla en lo particular. Rodrigo, si la gente pudiera tener esta información lo más didácticamente posible, ¿cuál es la naturaleza del desperfecto que señala el coordinador eléctrico se produjo aquí y que genera este megacorte? A ver, yo lo he explicado en otras oportunidades. Imaginémonos que estamos en el automático de la casa. Okay. Es decir, cuando hay un cortocircuito, salta el automático o antiguamente saltaban los tapones. Ya. ¿Qué significa esto? Y tal vez el ejemplo del tapón es el más sencillo de entender. Los antiguos tapones tenían un filamento muy delgadito de cobre. Que uno tenía que reemplazarlo. Claro, que estaba pensado para que si se calentaba, es decir, había una señal de que estaba en riesgo la instalación porque había calor de más, lo cual denotaba un cortocircuito, se cortaba el cablecito de cobre y todo el sistema caía. Obviamente después los automáticos, por algo se llaman automáticos, son más sofisticados que eso, pero la idea es más o menos la misma. En el caso de las grandes líneas de transmisión, evidentemente esto no es algo físico, como que por calor se rompa un cablecito, sino que hay un montón de sensores que están mirando las líneas y viendo si la temperatura, la frecuencia, el voltaje, la corriente son correctas o no. Por lo que entendemos, lo que ocurrió fue que por un problema efectivamente de comunicación, hubo un mensaje como si hubiera habido una falla real de voltaje, frecuencia, ¿de alguna de esas variables? De alguna de esas variables, sin que lo hubiera.
y por lo tanto se abrió. Abrirse significa, igual que en un interruptor, que se separa y deja de haber conexión y por lo tanto deja de haber flujo de electricidad. Se entiende. Y esa señal, que es una señal errónea, porque no hay una falla real, ¿es producto de una mala manipulación de un equipo? Producto hay dos momentos. Aquí también es importante descartar si aquí hay una falla humana o es una falla netamente atribuible. Hay dos momentos. A ver. Hay un momento original que tiene que ver con la falla de comunicación de origen, la que se informó a la 1 de la tarde, que fue en una de las protecciones y que tenía redundancia, y otra es la que efectivamente bota el sistema. La segunda, de acuerdo a la información del coordinador, porque nuevamente yo soy abogado, no soy ingeniero eléctrico, por lo tanto... Ni eres parte de las instancias que están hoy día de alguna manera. Y además tendrá que investigarse, pero lo que declara el coordinador es que efectivamente en la maniobra de intentar corregir el problema de comunicación 2 horas anteriores... Eso se hace remotamente, ¿no? No, yo creo que eso se hace físicamente en el lugar. Ya, entonces, perdón, ¿y ahí sigue sin ser relevante el hecho de que tenga o no tenga acceso físico? No, pero perdón, en el lugar donde están las protecciones, no en la línea. Perfecto, eso no está en la línea. Perfecto. El coordinador también dice que esto no fue informado adecuadamente. Eso dice el coordinador y lo que dice la empresa es que, dado que no se trataba de una de aquellas operaciones que debían ser informadas, no se había informado. Es decir, no hay discusión respecto de que no fue informado. Ya, el hecho es que no se contó. Lo que se discute es si había obligación de informar o no la había. ¿Y esa obligación depende de qué? ¿Cómo? La obligación de informar depende de qué. Si es un servicio tan estratégico y sensible como lo demostró ser, ¿no? A ver, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal, debió haberse informado. Yo creo que debió haberse informado. Ahora, Rodrigo, está el informe del coordinador. Dijimos en su minuto eran 15 días hábiles, me parece, de plazo para... Y cumplió en el límite, lo que es normal, porque era mucha se cumple en el límite, pero se cumple. Es un informe grande, son 400 páginas. Hay que empezar a ver con detalle y me imagino yo que estará plagado de elementos que son muy técnicos y de difícil consumo para el ciudadano común y corriente. Ya. O sea, un ciudadano común y corriente usted pesca eso, no entendería nada. Nosotros pescamos esto y probablemente no vamos a entender nada sin un asesor al lado que nos diga, mira, significa tal cosa. Ok, está este informe. Desde el punto de vista de los procedimientos, ¿qué es lo que viene ahora? La empresa tiene las empresas, porque no es una empresa la involucrada, hay más de una empresa involucrada. Déjenme por parte. Primero, este es el informe de análisis de la falla. Sí. No se hace cargo de todos los elementos que hay alrededor, es decir, no se hace cargo de todo lo que ocurrió después de la falla. Por lo tanto, no termina aquí. Okay. A eso voy. Segundo. Esto es el informe de por qué, según el coordinador, se produjo lo que se produjo. Segundo, el origen original, valga la redundancia, el origen remoto de la falla, todavía no ha sido identificado. De hecho, la propia ISA ha establecido que ellos creen que van a tomarse unos 3 meses en poder saber exactamente qué ocurrió. O sea, todo esto todavía está en una fase bastante preliminar. Pero dicho esto, lo que ocurre formalmente una vez que se emite el análisis de falla es que las empresas aludidas tienen 10 días para observarlo. Es decir, también días hábiles, no corridos, ¿no? Hábiles, sí. Y luego, esto, bueno, ya fue a la superintendencia el informe, todos estos antecedentes, el informe, más los comentarios, respuestas de todas las empresas, llegaron a la superintendencia, quien tiene la facultad de fiscalizar, de eventualmente formular cargos, no solamente a las empresas, también al propio coordinador, que también es fiscalizado por la superintendencia. Es decir, en esto el coordinador tiene una especie de doble rol. Por una parte es el que audita, pero por la otra parte, dado que él es responsable de la estabilidad del sistema, también es fiscalizado y podría ser objeto de cargos y objeto de multas por parte de la superintendencia. Y la superintendencia podría entonces multar a las empresas involucradas en el corte y también sancionar de qué manera al coordinador. Igualmente, con las mismas reglas. ¿Con multas? Sí, claro. Porque uno entiende, en el caso de las empresas, que hay un patrimonio naturalmente evidente. No, en el caso del coordinador responden con su patrimonio personal. O sea, los que integran el directorio del coordinador eléctrico, que es un ente público, sí, que regula empresas privadas es como un ente público autónomo, parecido al Banco Central. Correcto, como el Banco Central, que tiene un directorio, que tiene un presidente directorio, un director ejecutivo, etcétera. En el caso de que la SEC determinara que el coordinador eléctrico no actuó de manera diligente, acorde, etcétera, le puede formular cargos y ahí va a patrimonio personal de los directores. Así es, de los consejeros. De los consejeros. ¿Y esas multas pueden tener qué rangos? Perdón, para entender, o sea, pueden llegar hasta las 10.000 UTA, es decir, a varios millones de dólares. Ahora, yo dudo que... ¿Varios millones de dólares? Sí.
pagados del pecunio personal de las personas Ahora que están asegurados, todo esto tiene... Sí, pero en el caso de la empresa uno entiende que naturalmente hay un flujo, hay una espalda financiera distinta que personas naturales que conforman un directorio o lo que sea. Sí, efectivamente, si tú me preguntas, yo nunca estuve muy de acuerdo con esta norma que establecía responsabilidad personal, no porque crea que tengan plata o no para pagar la multa, sino porque tengo la impresión de que muchas veces opera en la dirección exactamente contraria a la que se busca. En lugar de que esos consejeros actúen con mayor responsabilidad, lo que hacen es actuar desde probablemente el temor. Y cualquiera que actúa desde el temor nunca lo hace con la cabeza suficientemente fría. Hay otros mecanismos que permiten, de una forma, en mi opinión, sí, más adecuada hacerse cargo de la responsabilidad. Ya, entonces, está el informe del coordinador, viene la respuesta natural, bueno, ya está en manos de la SEC el informe, viene la respuesta de las empresas y después la SEC se toma un tiempo de qué extensión. No tiene un plazo la SEC. Puede ser. Tampoco está obligado a hacer nada, aun cuando todo indica, por supuesto, que en este caso lo hará. Pero yo te diría que la experiencia de casos que pudieran ser comparables, digamos, muestra que la SEC se ha tomado para formular cargos, que es la primera parte del procedimiento, entre 4 y 8 meses históricamente para temas de este nivel de complejidad. Ya, sí, es bastante obvio que si le sumamos los días que tienen las empresas para responder y estos 8 meses eventuales de la SEC para formular cargos, estamos hablando de fines de este año. Algo así. Algo así. Ahora estoy hablando simplemente de la historia. Podría tomarse 10 días, podría tomarse un año. Está bien, pero de acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado, uno podría pensar que este sería el umbral. Efectivamente. Pero eso termina judicializado normalmente. Habitualmente sí. Significa que las empresas, si le formulan cargos con los cuales no estén de acuerdo, van a recurrir a instancias judiciales. Lo habitual es que así ocurra. ¿Están en riesgo las concesiones a propósito de esto, de esta empresa en lo particular? Porque cuando uno habla con distintos actores del mercado, hay una mirada muy crítica hacia esta empresa colombiana, hacia la manera en que construyó, hacia la manera en que ha hecho las inversiones, hacia la forma que tiene de relacionarse con los entes públicos que lo regulan. ¿Está en riesgo esa concesión en lo particular? Yo no lo creo. ¿Hay elementos para mirarlo con ojo más crítico? Desde ya yo te diría que tiene que ver con una serie de condiciones que se establecen en la normativa, tiene que ver con reincidencia, en fin, no creo que sean las condiciones para una discusión como esa. Con independencia, como te digo, de la opinión que cualquiera pueda tener sobre esta u otra empresa. Rodrigo, hace poco más de una semana en Buenos Aires se produjo 2 cortes en un día que incluso tuvo la Casa Rosada a oscuras y servicios de metro, en fin. Como nunca me entrevistó una radio argentina. Ya, me imagino. Y además nosotros teníamos la experiencia muy vívida de lo ocurrido en febrero. Y la explicación que se dio allí para esto era muy sencilla de comprender. Como las tarifas estuvieron durante muchos gobiernos planas, reguladas, fijas, congeladas, y uno va a Buenos Aires y tú ves que todos los edificios tienen 2, 3 aires acondicionados por piso. Congelada en peso, además, con el nivel de inflación argentino. Entonces, la electricidad para ellos era prácticamente, si no gratis, muy barata. Entonces, las empresas que generan y distribuyen no hicieron las inversiones porque no era un negocio rentable. Es que no tenían cómo, además. Bueno, porque no es rentable. Pues si la cuenta de la luz es tan barata, no tienen ganancias para hacer mantenciones. En el caso chileno, se ha dicho que había un crecimiento que no es acorde a las inversiones, que la densidad poblacional, la demanda energética del país, el moverse hacia la electromovilidad, todo lo que tú quieras, que ha hecho que este país consuma más energía hoy día, la cantidad de teléfonos celulares, todo lo que sabemos que hay. ¿Es acorde al nivel de inversiones de la empresa para garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad del servicio? Yo haría una distinción bien grande. Yo creo que en Chile efectivamente faltan inversiones en energía, particularmente en materia de calidad de servicio y resiliencia. Perdón, ¿en qué etapa porque aquí hay 3 tipos de empresas? Las que generan, las que transmiten y las que distribuyen. En todas las redes. Yo te diría que a nivel de generación tenemos suficiente oferta. Probablemente lo que más falte sea almacenamiento, que es algo que está ocurriendo. Ese es un mundo en el cual no tenemos un problema de oferta. En el mundo de las redes, transmisión y distribución. Transmisión es la que hace las grandes líneas y distribución es la que da energía a la casa, para que la gente lo entienda. Tal cual. Ese es un mundo en el cual falta una normativa, una regulación que incentive mayores inversiones, como digo, fundamentalmente en calidad de servicio, en resiliencia de redes y en capacidad norte-sur, que es uno de los grandes problemas. Tenemos mucha capacidad de producir energía en el norte, tenemos poca capacidad de traerlo al centro-sur. Sin embargo, y esto quiero ser súper tajante, esa discusión no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en febrero de este año. Rodrigo, para no sembrar expectativas que después no se materialicen en la población, ¿esto puede derivar este proceso en compensaciones a los usuarios que se vieron perjudicados? La respuesta es sí. Debiera
derivar por la en vía del SERNAC, compensaciones. por la vía judicial, por la vía... A ver, porque las multas son, la ley las multas son eléctrica- a beneficio fiscal, no es a No, la beneficio ley eléctrica establece compensaciones a los clientes finales que deben ser financiadas por quienes resulten responsables. Lo que ocurre es que, a diferencia de la distribución, en que esto se hace automáticamente, es un número. Se refleja en la boleta después. Si se cumple un número de horas determinado, se aplica automáticamente la compensación en la cuenta. En aguas arriba de la distribución es más complejo porque hay que determinar la responsabilidad y, por lo tanto, se demora más. Bien, nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a este proceso que está, no recién partiendo, ¿no? Pero está en sus etapas muy iniciales. Rodrigo Castillo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Que tengas Muchas una muy gracias buena a ustedes. jornada. Muy amable.